Libro de Daniel. La gran fiesta del rey Belsasar. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de sus 1000 hombres bebía vino. La palabra traducida por príncipes significa literalmente grandes o magnates. Esta era una fiesta para los grandes del reino. El rey también invitó a sus mujeres y concubinas en lo que parecía ser una fiesta llena de placeres y borracheras. La fiesta también incluía adoración y alabanzas a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera. Los dioses protectores del imperio serían exaltados mientras ejércitos enemigos del imperio sitiaban la ciudad impenetrable de Babilonia. Pero esta gran fiesta estaba por convertirse en la más grande ruina de todo el imperio. En medio de la borrachera, Belsasar se exaltó por encima de Dios. Para demostrar ante todos los presentes su grandeza, el rey envió a buscar los vasos sagrados del templo de Dios para beber vino en ellos. Esta es la historia cantada de un rey soberbio que no quiso humillarse delante del gran Dios de los cielos y la tierra. Había un rey llamado Belsasar. Él era un poderoso rey muy lleno de maldad. A Dios nunca oró, tampoco a él se humilló en la tierra en que habitó. El rey dio una gran fiesta y el pueblo acudió. Los príncipes y nobles fueron a adorarle a él. Bailaban y bebían, festejaban por doquier, celebraban sin cesar. Oh, Belsasar, debes vigilar, rey Belsasar, pues duda no hay. ¿Quién sabe, Señor, lo que haces tú? Oh, Belsasar. Festejaban en el palacio real, apareció una mano que escribía en la pared. Una mano sin cuerpo, un mensaje allí dejó, y el rey se atemorizó. El rey llamó a los sabios y a estos ordenó: lean el mensaje que podrá significar. Los sabios y profetas no supieron descifrar el mensaje del Señor. Rey Belsasar, debes vigilar, oh Belsasar, pues duda no hay. ¿Quién sabe, Señor, lo que haces tú? Oh, Belsasar. La reina dijo: oh gran rey, ¿a quién puedes llamar? Envía en busca de Daniel, él te podrá ayudar. Daniel es un hombre de Dios, un hombre de oración, él dará interpretación. El rey encomendó llamar al profeta Daniel. Entonces a él le preguntó: ¿qué dice en la pared? Si puedes descifrar lo que en el muro escrito está, yo riquezas te daré. Rey Belsasar, debes vigilar, oh Belsasar, pues duda no hay. ¿Quién sabe, Señor, lo que hay?
entabló, por siempre vive, oh Rey. Presentes de oro y plata a otros puedes ofrecer. Ahora te diré lo que está escrito para ti. El Señor tus días cortó. Tú nunca has alabado y adorado al gran Rey. Fuiste hallado falto en la balanza del Señor. Por no obedecerle, el Señor tus días cortó en la tierra en que habitó. Rey Belsasar, debes vigilar. Oh Belsasar, pues duda no hay. ¿Quién sabe, Señor, lo que haces tú? Oh Belsasar, oh Belsasar, oh Belsasar. Belsasar, confiado de la muralla impenetrable de su ciudad-fortaleza, ignoró el peligro de los invasores medos y persas. Pensando en la prosperidad de su reino, el rey se exaltó a sí mismo sin saber que su actitud traería la ruina del imperio más exaltado del mundo. En junio del 556 a.C., tras un sangriento golpe de estado, un plebeyo llamado Nabónides se convirtió en rey de Babilonia. Enseguida fue odiado por los sacerdotes y la gente del lugar. No solo declaraba haber sido un súbdito leal del viejo enemigo de la ciudad, Asiria, sino que también ignoraba al dios principal de Babilonia, Marduk, a favor del dios de su madre. En el 549 a.C., Nabónides hizo lo impensable. Dejó a su hijo Baltasar al mando durante una década y abandonó Babilonia para construir y restaurar los templos dedicados al dios de la luna en Taima, Arabia del Sur, y Harán, al norte de Mesopotamia. Baltasar no se tomó en serio la amenaza que se avecinaba: el imperialismo persa. La dinastía aqueménida del sudoeste de Irán estaba convirtiéndose en una fuerza dominante en Oriente Próximo. Debían su éxito a una formación militar rigurosa. Los muchachos persas aprendían a montar a caballo también como a disparar con arco. Así que los persas eran bastante buenos en todas estas prácticas militares. En el 559 a.C., un nuevo rey aqueménida ocupó el trono. Tenía una característica bastante poco frecuente en un conquistador: la tolerancia. Se llamaba Ciro el Grande. En solo 10 años alcanzó una enorme popularidad, no solo por su habilidad militar, sino por haber obtenido la victoria contra los medos iraníes sin derramar nada de sangre. En el 546 a.C., Ciro tenía un enorme imperio que se extendía desde Asia Menor, en el oeste, hasta la meseta iraní en el este. Lo único que quedaba era Babilonia, el centro político, cultural y religioso, y los territorios babilonios de Siria, el Líbano y Palestina. Conquistarlos significaría el nacimiento de un nuevo imperio mundial, algo a lo que Ciro era incapaz de resistirse. Babilonia es el centro del mundo. Es la capital del mundo en ese momento. Estaba preparado para invadir Babilonia. En el 539 a.C., Nabónides regresó demasiado tarde para salvar su reino.
Los persas mataron a Baltasar, capturaron a Nabónides y luego tomaron Babilonia sin encontrar resistencia. Los babilonios estaban cansados de que su rey no se hiciese cargo de su reinado y dieron la bienvenida a Ciro no como conquistador, sino como libertador. En una época pasada, Dios había dado a Nabucodonosor el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Mas cuando el corazón de Nabucodonosor se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono y despojado de su gloria. Y Belsasar, conociendo estas cosas, nunca humilló su corazón delante de Dios, sino que se ensoberbeció en su corazón contra el Señor cuando hizo traer los vasos sagrados del templo de Dios para beber vino en ellos. Considerad que un espíritu de exaltación y altivez siempre precede a la caída, así lo declaran las Escrituras. Por eso Dios puso una escritura en la pared que decía, contados, contados, pesado y fragmentado. Solo el humilde profeta pudo descifrar la misteriosa escritura en la pared. Los días de Belsasar habían llegado a su fin, sus malas acciones habían sido pesadas y su reino ahora era roto en pedazos. En esa misma noche su reino sufrió una gran humillación y ruina. Se dio muerte al rey soberbio y el reino de Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. ¿Y qué diremos de Daniel el profeta que una vez fue olvidado, ahora pasó a ser recordado en el momento de la angustia? En una noche, el rey dio a Daniel gloria y honra y el profeta se convirtió en el tercer hombre más grande y poderoso del reino. Fue en el momento de mayor exaltación cuando el rey Belsasar y su ciudad imperio de Babilonia fueron grandemente humillados. Así lo declaran las Escrituras, porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Vosotros reinos de la tierra, humillaos delante de la presencia del Señor, antes de que sea demasiado tarde, y antes de que el Todopoderoso os humille delante de su presencia terrible.